Bienvenidos a una edición más de Conexión GT, soy Richard Shaw y hoy tengo el gusto de recibir acá en el estudio a la licenciada Ana Lucía Asturias, una docente profesional de la educación que nos va a hablar acerca de un tema que está cobrando mucha fuerza en el sistema educativo guatemalteco. Primero que todo, bienvenida licenciada Asturias, gracias por acompañarnos en Conexión GT. Oiga, usted está promoviendo el tema de la educación diferenciada. Esto es regresar a los colegios de niños y niñas. ¿O qué es? Que es buenísima pregunta. Gracias por la invitación, Richard. Qué alegre estar por aquí acompañándolos hoy. Pues para empezar, creo que es valioso aclarar el concepto de educación diferenciada. Cuando hablamos de educación diferenciada, vamos a hacer referencia a sistemas de organización escolar que van a separar a niños y niñas en ciertas etapas de su vida o en todas, ¿verdad? Y como bien lo dijiste, el modelo que conocemos generalmente es el de colegios de un solo sexo o single sex, donde encontramos entonces colegios solo de mujeres y colegios solo de hombres. Sin embargo, esta no es la única manera de hacer educación diferenciada. La educación diferenciada se puede ir concretando desde esas dos vertientes. Una primera, donde es totalmente separados, ¿verdad? Estos edificios que conocemos como colegios de niñas y colegios de niños. Y la otra vertiente, que se basa en tener a ambos sexos, hombres y mujeres, niños y niñas, en el mismo campus, pero con estas separaciones dentro de la vida escolar en todos o en algunos momentos, ¿verdad? Y ahí es donde surge este modelo Diamond Model Edge, el modelo diamante en educación, que se basa en eso, en que haya entonces niños y niñas dentro del mismo campus, pero con una aproximación o con una formación diferenciada. ¿A qué nos vamos a referir cuando hablamos de esta formación diferenciada? A que se parte del principio de que hombres y mujeres, niños y niñas tienen la misma dignidad, los mismos derechos y por tanto deben tener las mismas oportunidades. Pero para lograr esas mismas oportunidades debemos de reconocer que hay diferencias. Si yo reconozco que hay diferencias, puedo atender esas diferencias y entonces puedo realmente ofrecer en el sistema educativo oportunidades reales para que ambos sexos, niños y niñas, se formen en todas las áreas que quieran y puedan elegir todo lo que quieren ser en un futuro, al margen de estereotipos de género, ¿verdad? Antes la educación diferenciada la pensábamos pues relacionada con colegios, ¿verdad? De alguna religión en particular o con colegios que manejaban algunos principios de repente moralistas, ¿verdad? Hoy por hoy la educación diferenciada o la nueva educación diferenciada, esta nueva era de la educación diferenciada, ya no parte de estas ideas, sino está partiendo sobre lo que hoy conocemos ya de cómo aprende nuestro cerebro, ¿verdad? Hemos aprendido y hemos descubierto que hombres y mujeres tenemos una configuración diferente en nuestro cerebro y esto no es malo, es identificar. Bueno, eso significaría que los niños y las niñas aprenden de una manera diferente. Sí, todos aprendemos de manera diferente y hay ciertos elementos innatos que traemos los niños y las niñas que nos hacen tener cierta facilidad para aprender con ciertos estímulos. Entonces la educación diferenciada reconoce esta parte y va a responder por medio de estrategias para aprovechar las áreas, digamos, de fácil acceso, las áreas sencillas o fáciles para cada uno de los sexos, pero al mismo tiempo va a brindar estrategias para equiparar aquellas áreas en donde de repente no tengamos una facilidad natural. Entonces se basa en rescatar la idea de la personalización de la educación, en atender a cada uno con lo que necesita, sea niño o niña. Personalización de la educación. Eso significa que van a cambiar, pero básicamente, ¿cuál es la diferencia entre un colegio donde tenemos una organización mixta, un colegio mixto, y un colegio con educación diferenciada? Bueno, la diferencia más obvia, ¿verdad? Es que en un ambiente mixto van a estar niñas y niños en las mismas aulas compartiendo todos los ambientes y no hay un tratamiento diferenciado para cada uno, ¿sí? Todas estas diferencias en cuanto a sexo muchas veces no son tomadas en cuenta o en cuanto a cómo aprende cada una de las personas. Ahí se vuelve como esta idea de abordaje de la educación unisex, donde el sexo no es un elemento para personalizar. En cambio, si uno ve la educación personalizada, donde yo voy a ir a identificar esas características de mi alumno para atenderlo, el sexo es algo que está presente y que debe de responderse a ello.
Entonces, esa es una de las mayores diferencias, ¿verdad? Esto no quiere decir, ojo, que en ambientes mixtos no se pueda hacer también educación diferenciada, que esto es parte de lo interesante. Yo puedo tener aulas mixtas, pero con las estrategias y el conocimiento en educación diferenciada, yo sí puedo facilitar estrategias para que igual ambos sexos, niños y niñas, logren tener las mismas oportunidades. Sin Pero embargo, mire, estos... mire, es Ajá, que aquí me llega una cosa. Con este ¿sí? tema de la educación diferenciada, ¿qué vamos a hacer con todos esos géneros que hay en el abecedario? Porque le va a salir alguno que le dice, ah, no, pues es que yo me percibo o me siento mujer, pero me gustan los hombres, pero a la final creo que soy gato. No sé. Sí. ¿Qué Bueno, va a y hacer usted? eso es interesante, Richard, porque es parte de esa personalización. Si yo estoy personalizando mi aprendizaje, yo me voy a interesar por cada uno de mis estudiantes. Y es cierto, a pesar de que la biología y todos estos descubrimientos de investigación nos dicen que hay ciertas diferencias entre los cerebros, también está dicho que estas son generalizaciones y que incluso, ¿verdad? Hay mujeres que somos o tenemos una configuración de pensamiento más masculina y hay hombres que tienen configuración de pensamiento más femenino. Entonces, la educación diferenciada no se trata de hacer más fuertes las diferencias, sino de responder a esas diferencias para lograr los mismos objetivos, lograr una verdadera equidad. Entonces, se van a ir dando estas estrategias pensando en la persona, ¿verdad? No solamente en el sexo. El sexo es un elemento que se atiende dentro de esta educación diferenciada. Entonces, hay estrategias, por ejemplo, que sirven tanto para niñas como para niños, pero que de repente en alguno de los dos yo la estoy aplicando con esta intención de ir equiparando posibilidades. Pongo un A ejemplo. mí me Ajá, llama la atención una cosa. ¿sí? Por ejemplo, mi hija pequeña salió de un colegio con Uh-huh, orientación religiosa mixto, pero uh-huh, a la hora de hacer artes plásticas, eso era una cosa tremenda, porque a un hombrecito tradicionalmente le ponían a hacer cositas de carpintería o cositas más de motricidad más gruesa, uh-huh. ¿verdad? Y luego a las niñas motricidad más fina, ¿verdad? Eso no implica que un hombre no pueda bordar o que una mujer no pueda martillar, pero el abordaje a ese tipo de actividades es diferente porque pueden haber propensiones, ¿no? Entonces, el hombre está más predispuesto hacia la motricidad gruesa. Uh-huh. Entonces, ¿de eso se refiere la educación diferenciada? A eso se refiere, pero no hacer A estas buscar las diferencias. cualidades y los modelos. Exacto. Las cualidades y fortalecer las áreas que no son fuertes. Ahí está. Por ejemplo, Richard, algo que se ha descubierto en las investigaciones y en la estadística es que las niñas tienden a interiorizar más los problemas, por ejemplo, ¿verdad? Y los niños a exteriorizarlos. Por eso es que a veces vemos mucha más estadística de niños complicados ahí en alguna situación en las direcciones de los colegios, ¿cierto? Al Ah, final los esto es niños una somos más realidad. complicados. Ah, No, están complicados a veces en estos temas de las direcciones, pero ojo, ¿verdad? Porque no significa que eso tenga que ser así. Muchas veces ha sido así porque los sistemas educativos generalmente o actualmente tienden a tener características más femeninas y esto es algo complicado para los niños. Entonces yo llego a un aula, por ejemplo, y yo veo a un niño inquieto que es parte de la naturaleza, pero yo de repente tengo un grupo de chicas mucho más tranquilo y automáticamente el niño tiene problemas de conducta. Y no es cierto. ¿Verdad? Hay muchos elementos que se toman entonces en cuenta para regresar a atender realmente lo que se necesita. Entonces, por ejemplo, con esta realidad que te comento, cabal, de la diferencia entre la interiorización y exteriorización de los problemas, no significa que hay que seguirlo fomentando. Significa que tenemos que buscar estrategias, por ejemplo, de aprendizaje emocional adecuados para que el niño no exteriorice de una manera inadecuada y que la niña no interiorice todo y que logremos un manejo asertivo en ambos sexos para lograr parte de esa asertivo, esa madurez palabra emocional. es muy bonita. Mire, pero ahorita en la pandemia, esto es como, ahorita la lucha es para que pongan atención y no tengan prendido el Facebook en una clase, porque así como estamos hablando usted y yo puedo tener aquí mi teléfono y lo pongo Ujú. a este lado y aquí estoy viendo mi Facebook, porque los Así es. muchachos son tremendos, hay una falta de atención y hay una reducción en la calidad educativa, porque Sí. la pandemia nos viene a romper en vínculo de supervisión y de disciplina de los alumnos. Ujú. Pero dígame una cosa, ¿en qué países ha funcionado esto? ¿O es que aquí se les ocurrió?
No, para nada. La educación diferenciada realmente lleva muchísimos años y está extendida a lo largo del mundo. Uno de los modelos que precisamente es el que nosotros vamos a implementar, que es el Diamond Model Edge, este nace en Inglaterra y de Inglaterra ha ido migrando a diferentes lugares. Ya hay, por ejemplo, redes más cercanas de colegios en México, en Argentina, en Canadá, en Estados Unidos, que están regresando, muchos de ellos, de ser mixtos, regresando a algo diferenciado o buscando estos modelos que, como dicen algunos autores, van a brindar lo mejor de los dos mundos, porque yo voy a tener a ambos sexos en el mismo edificio, en el mismo campus, con tratamiento diferenciado y al mismo tiempo brindándoles espacios de convivencia, porque obviamente al estar en el mismo campus va a haber una relación y una socialización, en ocasiones informal, pero en muchas otras ocasiones formal, planificada con ciertos fines de convivencia, ¿verdad? Entonces, esto es parte de lo interesante de este modelo Diamond Model Edge, que entonces niños y niñas están en el mismo colegio, separados en diferentes etapas de su vida. Este modelo parte desde párvulos, entonces en el nivel preprimario los niños y las niñas tienden a estar juntos, después los separa en primaria y en ciclo básico para nosotros, y después los vuelve a unir en algunas materias o en todas, dependiendo de la aproximación que se utilice en la parte de bachillerato, precisamente para ayudarlos a incrementar un poco más la convivencia académica en miras de la preparación a la universidad. Bueno, cuénteme una cosa, ¿y en Guatemala quién no está usando esto? En Guatemala somos ¿Quién lo va a pioneros. empezar a usar? Colegio Montemaría. El Colegio Montemaría, nosotros estamos implementándolo para el Con la próximo educación, año. pero el Consejo Montemaría es de niñas. Sí, es de Que educación diferenciada. van a quitarle el muro al Liceo Javier, ¿no? No, somos proyectos educativos totalmente diferentes. Entonces, Colegio Montemaría ha sido durante estos años Han sido un colegio de hermanitos. educación diferenciada de niñas, ¿verdad? Para mujeres. Entonces, lo que estamos haciendo es ampliando el modelo educativo de educación diferenciada y Que en aplicando a Montemaría partir van a del entrar próximo año niños. el modelo, sí, el Diamond Model Edge. Entonces, van a entrar ya niños también de párvulos a tercero primaria para el próximo año, y este modelo empieza a subir con estas promociones a partir del siguiente año. Eso está complicado para mí aceptarlo, porque yo estudié un par de años ahí en el Javier, pues y lo más emocionante era saltarse para ir a ver La pared para el a las patojas Montemaría. del Montemaría, ¿verdad? Así es. Pues es Sí, sí, parte sí. de esto mismo. Es curioso esto. Y van a tener aulas diferentes para diferentes cosas, ¿verdad? Y cuénteme, ¿cómo ve usted el panorama educativo para el 2021? ¿Vamos a seguir en esto? ¿Qué han hablado ustedes allá en el Montemaría? Bueno, el panorama sigue siendo complicado, ¿verdad, Richard? No sabemos hoy por hoy cómo vamos a estar en cuanto a casos para el próximo año. Lo que sí es claro es que es urgente que regresemos a las aulas, ¿verdad? Tenemos muchos niños, sobre todo en las Regresemos a etapas las aulas. a nivel general, que están perdiendo aprendizajes valiosísimos. Sobre todo, mi preocupación mayor muchas veces es por los niños que están entre las edades de preparatoria a tercero primaria, donde realmente ahí se trabajan o se ponen los pilares de procesos de lectoescritura y de pensamiento lógico y cálculo, que si esto aquí no se atiende y no se logra incluso automatizar algunas de las destrezas, después vemos complicaciones en el resto de la vida escolar. Entonces, es urgente que regresemos. Sí, En Montemaría, es pues se ha urgente para que tenido... exista una educación supervisada y todo Sí. esto. Óigame, y les van a exigir las vacunas en el Montemaría Pues a hoy los por niños hoy no se chiquitos. pueden exigir vacunas, niños pequeños no están vacunando, ¿verdad? Están vacunando a partir de los 12 años, entonces ya tenemos un buen porcentaje de nuestra población vacunada por iniciativa propia. No podemos obligar, ¿verdad?, a la aplicación de la vacuna, pero nos da mucha tranquilidad que los padres han sido muy conscientes en cuanto a eso y han asistido también al llamado de las vacunas. Nuestro personal también está prácticamente ya todo vacunado con segunda dosis, por lo menos, ¿verdad? Falta ver en qué momento vamos a entrar con la tercera, cuarta, quinta y demás dosis, ¿verdad? A cómo vamos, pero por el momento ese es el planteamiento. Ya existen los protocolos para el regreso, y en nuestro caso no hemos podido aún pasar la presencialidad debido al semáforo, ¿verdad? Nosotros en Montemaría siempre hemos estado en el municipio, siempre ha estado el semáforo rojo, entonces no nos permiten actividades presenciales. Ya ahorita cumplimos un año y pico, ¿verdad? Desde marzo del año pasado de estar en virtualidad. Este año fue completamente virtual para nuestras estudiantes. Que es así. Pues vea, la Lucía, es muy interesante este tema y todo lo que venga a mejorar la
capacidad cognitiva de nuestros estudiantes es importante. Yo creo que es fundamental que regresemos a la presencialidad, porque pues los chicos del Javier, del Montemaría, del liceo o de los colegios privados, pues tienen acceso a internet, acceso a un teléfono, pero hablar de virtualidad para la gente del interior de la República, eso es un insulto. Es un insulto. Es un insulto. La gente no tiene para comer, va a tener para comprar tiempo de aire. No hay formación. Así que bueno, Ana Lucía, muchísimas gracias. Le deseo muchos éxitos a la gente del Colegio Montemaría y a todos los colegios que vayan a asumir el reto de la educación diferenciada, porque es un reconocer las diferencias, pero respetándolas y sacando lo mejor de cada una. Bueno, muchísimas gracias, Ana Lucía. A ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por estar acá pendientes. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más acá en Conexión GT.